En poco más de 24 horas arranca la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Por primera vez en décadas, el Partido Popular no es el gran favorito para la victoria. Solo hay que ver los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril. El PSOE fue el partido más votado con un 30% de los votos, seguido del PP con un 26% y de Ciudadanos con un 19%, que se puede convertir en el árbitro de la contienda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nunca habíamos tenido dos elecciones seguidas en menos de un mes, así que el resultado es incierto, y eso a pesar de que el CIS y que las encuestas se han vuelto a acercar a los resultados. Faltan 18 días para que volvamos a votar y hoy queremos analizar si los resultados del 28 de abril son trasladables al 26 de mayo. Para analizar todo lo ocurrido y lo que pueda pasar, nos acompañan esta noche José Luis Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Director de ABC en Castilla y León. ¿Son trasladables? ¿Se pueden coger los mismos datos de hace un mes y que valgan para el 26 de mayo? Yo creo que no, fundamentalmente por dos cosas. Una, la presencia de los partidos en las candidaturas, en los municipios, es muy distinta en el caso nacional que en las autonómicas y municipales. El PP llega casi al 100%, el PSOE está muy cerca, pero estamos hablando que, por ejemplo, Ciudadanos solamente llega a 559 municipios, Vox solamente llega a 100, Podemos a 60, y yo creo que la gente cuando vota coge la papeleta en general para el mismo partido, tanto en la municipal, en la autonómica, como en este caso las europeas, ¿no? Y luego hay que pensar también que no es que Castilla y León de repente se haya convertido en una comunidad de izquierdas. Si miramos los datos de las generales y sumamos los votos de Ciudadanos, PP y Vox, es decir, de la derecha respecto a la izquierda, Podemos y PSOE, hay una diferencia de 265.000 votos. Creo que son unos 17 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, que no es que de repente todo haya cambiado. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia, más allá de que las personas, los candidatos en los municipales son importantes, ¿no? La cara, ¿no? Hablaremos de municipales y de autonómicas. Ana Rodríguez, buenas noches, delegada de Europa Press en Castilla y León. Decíamos, faltan poco más de 24 horas. ¿Esta campaña tiene visos de ser determinante? ¿Va a ser importante los mítines? Que no sé si siquiera algunos partidos incluso parece que incluso han renunciado a ellos. Yo creo que sí, que van a ser importantes los mítines y van a ser importantes los debates que se han programado con los candidatos autonómicos, porque este es un partido que yo creo que se va a jugar y que está todavía muy abierto. Creo que queda mucho por decidir, porque hay un porcentaje todavía muy elevado de indecisos. Esta mañana escuchaba en la radio que hay un 30% de los ciudadanos que todavía no tienen decidido su voto, y eso hay que tenerlo en cuenta, y también va a ser importante que haya una movilización masiva, pero yo creo que es un partido que está todavía muy abierto y que no se puede vender todavía la piel del oso antes de cazarla. Veremos si esa movilización si es tan importante para que se repitan esos resultados o se parezcan a los del 28 de abril. Óscar Gálvez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es el director editorial de Promecal. Vox parece que está un poco todavía, no sabemos qué ha pasado, no conocemos ni siquiera al candidato a la Junta. No sé si es una estrategia del propio partido o es que todavía no saben quién. ¿Se ha desinflado Vox, además con ese mensaje de que está en contra de las autonomías? Hombre, evidentemente yo creo que aunque intenten exteriorizar lo contrario, un éxito, porque pasar de 0 a 23 es un éxito, yo creo que 24 están defraudados, ¿no? Yo creo que porque las expectativas eran mucho mayores. Que no tengan candidato todavía identificable por el elector, por el ciudadano de Castilla y León a la Junta de Castilla y León, pues hombre, me parece que es una anomalía relativa, entre comillas. Es cierto que nadie lo ha hecho en ninguna convocatoria electoral hasta ahora, pero tampoco los partidos tienen que designar previamente a la celebración de las elecciones un candidato a la presidencia, ¿no? Siempre se formula con posterioridad. De hecho, yo recuerdo hace 4 años que aunque el candidato a la Junta del Partido Popular era Juan Vicente Herrera, y así fueron todos los castellanos y leoneses a votar hace 4 años, el propio Herrera estuvo hasta pocos días antes de la celebración del pleno de investidura deshojando la margarita de si sería él o no, ¿no?
pero sí que es cierto que es una anomalía, es algo extraño y que efectivamente yo circunscribo en la estrategia de Vox, pues de dar cuanta menos información mejor, algo que de alguna forma también contradice yo creo que la esencia de la democracia, que es que los ciudadanos tengan toda la información posible a la hora de ir a las urnas. Roberto Mallado, muy buenas noches. Hola Eduardo, ¿qué tal? Jefe de informativos de Onda Cero en Castilla y León. Decíamos, son elecciones autonómicas, también son municipales, hay batalla potente en las principales ciudades de Castilla y León. ¿Va a haber intercambio de cromos, dado que no está tan claro el resultado como en pasadas elecciones en las autonómicas, en que van a jugar las principales ciudades o no? Bueno, yo creo que todo esto viene de un efecto dominó. Veremos qué pasa con las nacionales y luego ya veremos qué pasa también con los pactos postelectorales a nivel autonómico y a nivel municipal. Es verdad que los resultados no pueden extrapolarse porque a nivel municipal, bueno, pues vemos casos como por ejemplo con un Unidos Podemos hundido, Izquierda Unida está gobernando en Zamora y eso puede también condicionar mucho los pactos y puede estar muy abierto en los pequeños municipios. Los pactos pueden estar muy condicionados por la relación propia de los candidatos. Pero yo recuerdo que ya en el Partido Popular de Castilla y León se ha hablado de ese posible intercambio de la Junta a cambio de alcaldías. Lo hizo su número 2, Francisco Vázquez, incluso señalando casi en el mapa alcaldías como la de Valladolid. Yo creo que no lo ha vuelto a decir, pero bueno. No lo ha vuelto a decir porque entonces es verdad que hubo mucho revuelo y el PP ha decidido guardar ese discurso por lo menos hasta el 27 de mayo. Bueno, veremos qué pasa con el tema de las nacionales porque parece que no va a haber mucha información, casi vamos a tener que votar antes de saber cómo se va a resolver el tema de la Moncloa. Enseguida vamos a profundizar en todas estas cuestiones y en la campaña electoral que se avecina, pero lo primero es eso, mirar a los resultados de las elecciones generales. Esta semana el presidente en funciones y ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, ha recibido en Moncloa al resto de los líderes. Todo indica que los socialistas van a intentar gobernar en solitario con esos 123 diputados, pero Podemos también quiere un gobierno de coalición. El primero de los encuentros servía para dejar de lado meses de desencuentro. Hoy parece que ese cordón sanitario contra el Partido Popular se ha roto. Con un ambiente cordial, Pedro Sánchez y Pablo Casado olvidaban los reproches mutuos y las descalificaciones, lo que no quiere decir que los populares vayan a facilitar su investidura. Creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte. Casado le pedía a Sánchez que no se apoye en los independentistas y sugería que Ciudadanos facilite la investidura con una abstención. Nosotros no podemos facilitar este gobierno, pero podemos entender que otros partidos que respetan la Constitución y la unidad de España consideren hacerlo. Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Albert Rivera lo descartaba tras su visita a Moncloa. El líder de Ciudadanos le trasladaba a Sánchez que estarán en la oposición. Una oposición firme de control y vigilancia para que no se pisotee la Constitución, para que no haya indultos ni mediadores, para que no machaquen a las familias en las clases medias con más impuestos. Ofrecía los escaños de Ciudadanos al presidente en funciones para aplicar el artículo 155 en Cataluña y proponía 4 pactos de Estado sobre educación, terrorismo, inmigración y despoblación. Que el dinero vaya a las personas, con bajadas de impuestos, con ayuda en materia de autónomos. Como se esperaba, el más receptivo de los 3 era Pablo Iglesias, con quien Sánchez departía durante casi 2 horas y cuarto. Y si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo. Pablo Iglesias no concretaba si con ese acuerdo se refería a un gobierno de coalición u otra fórmula que permita la continuidad de Sánchez en Moncloa. Es que la concreción de un diálogo y una negociación como esta pues llevará tiempo y entiendan que todos vamos a tener que ser discretos. El secretario general de Podemos enfatizaba el clima de confianza que dice tener con el presidente en funciones. Ambos compartimos la necesidad del entendimiento y la colaboración entre fuerzas progresistas. Y añadía que se debe extender el diálogo a otras formaciones. Bueno, primera toma de contacto. No sé si os ha sorprendido algo de estos encuentros. Al menos parece que la tensión que hemos vivido en esos debates y en la campaña se ha relajado bastante.
Hombre, yo destacaría eso, ¿no? Que es verdad que parece que las relaciones se han suavizado entre los diferentes dirigentes políticos, pero más allá de eso, los ciudadanos no hemos sacado nada en claro, ¿no? De que realmente de lo que quiere hacer el presidente en funciones, porque cada uno sigue en su posición inicial. El Partido Popular y Ciudadanos tienen claro que no van a apoyar una investidura, y Podemos sigue reclamando su cuota de participación. No sabemos si con cargos o si va a ser un apoyo simplemente de investidura de Pedro Sánchez o va a ser un apoyo, un acuerdo de gobierno, pero yo sí que me quedaría con el aspecto positivo, ¿no? De que parece que PP y PSOE, bueno, pues han limado diferencias. Parece ser que con Ciudadanos sigue existiendo todavía cierta fricción y bueno, me quedo con el tono cordial. Vamos por 1 a 1. Pablo Casado, ¿tendría que dimitir si los resultados son malos el 26 de mayo? Hombre, yo creo que el 26 de mayo es la prueba del 9 en la que Pablo Casado o se ratifica o se hunde ya definitivamente, ¿no? Después de un resultado tan malo como el que ha obtenido en las elecciones generales. Sí que es verdad que en este encuentro que hemos visto, yo parto de la idea de que todo lo que ocurre ahora es mentira. De aquí a 26 de mayo nada es real, es puro tactismo electoral. Pablo Casado, hemos visto cómo ha cambiado el tono, ¿no? Un tono mucho más moderado, ese giro casi dialéctico más hacia el centro. Se ha dado cuenta que ha sido una campaña totalmente errática, que como pasa siempre a los grandes líderes, que solo escuchan a 3 en vez de escuchar a todo el partido. Y en ese sentido, bueno, yo creo que esa pelea que va a haber de aquí hasta el 26 de mayo entre Ciudadanos y el Partido Popular por ver quién ocupa el centro de la derecha en este país, pues está clarísimo, ¿no? Y ha quedado clarísimo en cada una de las intervenciones. Más allá de quién va a ser el líder de la oposición, que yo creo que es un error que Albert Rivera se ponga esa medalla, porque los hechos son constatables, los resultados están ahí y el PP fue la segunda fuerza más votada. Es verdad que no hay elecciones autonómicas en Galicia y en Andalucía, que ahora mismo era donde el PP estaba más fuerte. Se va a mirar con lupa qué va a suceder en Madrid y también aquí en Castilla y León. Es decir, no sé si el futuro de Casado también depende de unos buenos resultados en Madrid y en Castilla y León sobre todo. Sí, son comunidades que siempre hemos llamado graneros de voto del Partido Popular, ¿no? O sea, que va a ver cómo está este granero. Pero es verdad que lo ocurrido en el 26 de abril va a condicionar mucho lo que puede pasar el 26 de mayo, por esto que está hablando el Partido Popular, que está recordando a todos sus votantes, los que lo fueron en su día, los que lo pueden ser, que la fragmentación, el haber apostado por Vox, el haber apostado por Ciudadanos, en su parte más centrista, ha hecho que la derecha al final pierda, ¿no? Y yo creo que ese mensaje sí que va a ir calando poco a poco en los votantes del Partido Popular y sobre todo en el tejido rural de Castilla y León, donde antes decía bien José Luis, el partido está muy implantado, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo, respecto a lo que comentaba José Luis, estoy totalmente de acuerdo en que todo lo que se diga de aquí al 26 de mayo es mentira o relativamente mentira, salvo en una cosa, salvo que desde mi punto de vista Pedro Sánchez está jugando a placer el intermedio de este partido a doble vuelta, porque realmente las estrategias de unos y de otros le están dejando este mes de una forma muy tranquila. A mí me sorprende, por ejemplo, que Ciudadanos, en lugar de ponerle en un aprieto, en lugar de poner a Sánchez en un aprieto, incluso dejándose querer, que te quiero pero no, y a Pedro Sánchez, o forzar a Pedro Sánchez a decir es que contigo no quiero nada, es Ciudadanos el que se está limitando y el que le está dando a Pedro Sánchez esa libertad y esa autonomía de movimientos en este periodo previo a las próximas elecciones. Cuando dentro de 10 días, 12 días haya que constituir el Parlamento y ahí se visualicen un poco los primeros acuerdos para la mesa del Congreso y se pueda visualizar que a lo mejor Pedro Sánchez tiende hacia la izquierda y hacia los nacionalistas, me gustaría ver cuál es el discurso ese día del Partido Popular, pero sobre todo de Ciudadanos, porque le acusarán de escorarse hacia los nacionalistas, pero es que los primeros que se están cerrando en banda es Ciudadanos. Entonces yo creo que le están dejando a placer disfrutar de del intermedio de entre elección y elección. ¿Deberían abstenerse para entonces evitar y apartar a los nacionalismos? Es decir, sería valiente y sería bueno ahora un discurso, por ejemplo, del PP o de Ciudadanos que se van a abstener para que salga el gobierno de Pedro Sánchez de cara al 26 de mayo? Hombre, estratégicamente y políticamente seguramente no les interese. El ciudadano lo agradecería. Es decir, no sé por qué hay tanto miedo a la abstención. La abstención es una figura que está ahí y antes de evitar una entrega, como hemos visto durante estos 10 meses, de Pedro Sánchez a los nacionalistas, independentistas,
filoetarras, como dicen algunos, no entiendo que Ciudadanos, desde mi punto de vista, no haría mal en abstenerse. Otra cosa es que rompe con el relato de lo que ha venido diciendo durante todos estos meses, y el votante de Ciudadanos quizá no se lo perdonaría. Pero yo, por incidir un poco en el argumento de Óscar, hablabas de que Ciudadanos le ha dado libertad a Pedro Sánchez durante estos encuentros, ¿no? Pablo Iglesias es el que le ha dado totalmente la libertad. Ayer hemos visto que eran 135 minutos de reunión que nos han despachado los medios con 5 minutos de intervención de Pablo Iglesias. No. ¿Eso es por qué es? Fundamentalmente porque vamos hacia un pacto de extrema izquierda, clarísimamente. ¿Y por qué? Porque no le interesa ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias decir que ese pacto de gobernabilidad, que no sé si entrarán ministros de Podemos o no, pero claro, está claro que algo va a ocurrir, porque ese pacto, ese gobierno en minoría con pactos puntuales, eso puede valer para 10 meses, puede valer para una legislatura corta, pero no para 4 años. El Partido Socialista necesita, para aprobar todas sus leyes, como llave a Pablo Iglesias, sí o sí. Pero escúchame, José Luis, evidentemente está claro que, y lo ha dicho clarísimamente a los pocos días de las elecciones el presidente en funciones, no va a tomar ninguna decisión hasta que no pase el 26 de mayo porque se la juega, pero evidentemente ya hay un acuerdo y para que PP y PSOE y Podemos se sienten a negociar el reparto de la mesa del Congreso de los Diputados. Para empezar, ya se van a sentar a negociar eso. A partir de ahí vendrá todo lo demás. Habrá que ver si son acuerdos puntuales. Y será una clave para ver qué va a ocurrir. Es que el problema de Pedro Sánchez estuvo en una posición Ciudadanos tan también cómoda. hemos visto cómo Nunca ha estado en una posición tan cómoda Pedro Sánchez, incluso se lo nota en el lenguaje corporal a la hora de recibir al resto de candidatos a las elecciones, porque él ahora tiene una mayoría más holgada que antes. Es que sabe que va a gobernar, sabe exactamente cuál es la posición de los partidos que tienen en contra, sobre todo Ciudadanos, que ha basado parte de su estrategia electoral en decir que no va a apoyar a Pedro Sánchez, y además tiene a Podemos defenestrado, porque Podemos, recordamos la caída que ha tenido en intención de voto, como le han castigado por el chalet de Galapagar, y Podemos no está para exigir nada. De hecho, ayer ya Pablo Iglesias decía que no va a poner líneas rojas. Por lo tanto, pero Roberto, es que en el pecado está la penitencia. Rivera decir en el caso de las municipales autonómicas blanco y decir al día siguiente negro. Hemos visto, Ciudadanos no va a llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Socialista en las autonómicas y el día siguiente decir todo de eso, lo contrario. eso se vivió. Óscar, un segundito, tenemos que ir con lo que nos interesa. Vamos con precisamente el 26 de mayo. ¿Cómo se presentan una de las elecciones más abiertas de las últimas décadas y donde puede haber cambio también aquí en Castilla y León? Más movilizados que nunca. Así afrontan los partidos en Castilla y León la que se espera sea la cita electoral más disputada en décadas. Tras 32 años en el gobierno, el PP podría perder la Junta, aunque los populares, tras su derrota en las elecciones generales, creen que aquí volverán a ganar gracias a la que dicen es la propuesta más solvente y más segura de todas las que se presentan. Que nadie se equivoque creyendo que va a votar una cosa y acabe gobernando la contraria, como acabamos de ver en las elecciones generales. En esas elecciones, el PSOE, por primera vez en más de 30 años, lograba ser el más votado en Castilla y León. Con la moral por las nubes, los socialistas se van a volcar en esta campaña centrada, sobre todo, en combatir la despoblación. Nos comprometemos a un gobierno progresista, un gobierno decente, un gobierno feminista, que haga de la lucha por la repoblación la única bandera. Pero tanto PP como PSOE, si miramos lo ocurrido el 28 de abril, necesitarán a Ciudadanos para gobernar. La formación naranja parece haber superado lo ocurrido con sus primarias y ahora asegura ir a por todas. Salimos a estas elecciones a ganar las elecciones. Peor le fue a Podemos en las elecciones generales y en esta cita, sin Izquierda Unida en nuestra comunidad y pese a los malos presagios, intenta ser imprescindible. El PP después de 30 años va a perder el gobierno, pero es incontrovertible que ese cambio pasa porque Podemos esté en el gobierno. Y mientras Izquierda Unida, junto a otras formaciones minoritarias y bajo la marca Castilla y León en Marcha, aspira al menos a mantener su escaño actual en las Cortes. Hoy, más que nunca, es necesaria una voz nítida desde la izquierda, una voz desde los movimientos sociales. También un escaño defiende la UPL, que en esta cita espera crecer. Ojalá la gente vea lo que nosotros hemos intentado transmitir en estos 4 años. ¿Y qué pasará con Vox? Es otra de las incógnitas. La respuesta a todas las dudas, el 26 de mayo, ya falta menos. Bueno, todos salen a ganar. El Partido Popular ha perdido 8 diputados y 10 senadores. Ha faltado autocrítica en estos primeros días después de las elecciones generales.
Vamos a empezar con el PP, vamos a recorrer todos los partidos. Bueno, ha perdido 245.000 votos y esos son votantes que tiene que recuperar para el próximo 26 de mayo y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es verdad que Pablo Casado se ha dado cuenta de que efectivamente se han equivocado con su estrategia, que ha dado ese giro al centro, que además le han reclamado, entre otros, Juan Vicente Herrera, el otro día lo hacía con su buen amigo Alberto Núñez Feijóo, pero no sé yo si van a estar a tiempo. Es verdad que Vox parece que podrá seguir teniendo su tirón, aunque ha desaparecido casi mediáticamente desde las elecciones del 28 de abril, pero seguro que todavía tiene su pequeño refugio de votos y la gran incógnita de la derecha, obviamente, es Ciudadanos, ¿no? Pero el Partido Popular yo creo que debería apelar a su tejido, al tejido que ha tenido durante todos estos años y también a su experiencia de gobierno, porque si lo han apoyado aquí en Castilla y León, por algo habrá sido. Yo creo que el que piense que el Partido Popular está muerto está muy equivocado, Lo que tú decías, Roberto, el Partido Popular en Castilla y León tiene una estructura, una presencia, una militancia muy fuerte. Lo que hablábamos antes, la presencia que va a tener de candidaturas casi en el 99% de los municipios, creo que eso es un aval. Creo que son 500 las alcaldías que ya tiene ganadas, ¿no? Porque no hay rival. Y es verdad que además aquí es un partido que siempre ha estado centrado. O sea, yo creo que es algo de lo que también deberían de presumir. Tanto el gobierno de Herrera como el Partido Popular en Castilla y León han utilizado siempre un argumentario casi más liberal que conservador, ¿no? Y hay Pero ejemplos, a diferencia ¿no? de otras elecciones, ¿está menos unido? Menos unido el Partido Popular que en las anteriores. Hombre, ha habido un congreso por medio hace 2 años, ha habido una disputa, una contienda entre dos candidatos que dejaron sus heridas en su día y yo no sé hasta qué punto se han curado todas. Hombre, pues por lo que todos vamos hablando, no todas se han curado y no todas se han cerrado, han cicatrizado bien. Pero yo creo que el 28 de abril fue un toque de atención lo suficientemente importante como para que en este mes de tránsito hacia las municipales las diferencias que pueda haber y que de hecho existen entre diferentes familias del Partido Popular se metan en el cajón con la intención de ganar. El PSOE, para tener buenos resultados, necesita que haya una participación tan alta como la del 28 de abril, porque una parte se basa en eso, en la movilización de la izquierda. ¿Le interesa al PP una movilización más baja? Yo creo que a todos los partidos les interesa que haya una buena participación. Es verdad que siempre eso siempre perjudica a alguien. El Partido Socialista siempre ha salido beneficiado de cuando ha habido una mayor movilización, como hemos podido ver en las elecciones del 28 de abril, pero yo, volviendo al tema del Partido Popular, yo creo, lo que dice José Luis, quien le dé por muerto está equivocado, pero realmente de esas heridas, ¿crees que el ciudadano de a pie sabe de qué van esas heridas? No, en absoluto. Exactamente, eso es algo que controla. Hasta ahora era un partido férreo y ahora se ha visto que tenía cicatrices. Sí, pero la gente no es consciente de esas luchas o de esas no está tan pendiente de eso. El ciudadano que va a votar no es consciente. En esta comunidad el votante del PP es un votante bastante fiel y tiene una estructura y mucho peso en el medio rural. Y no olvidemos que esta comunidad es una comunidad eminentemente rural. Por lo tanto, yo creo que lo que dice José Luis, no se puede dar por muerto al Partido Popular. Es verdad que el PSOE lo ve más cerca, lo ve muchísimo más cerca, son comedidos y son prudentes, lo cual yo creo que también es un acierto y está todo muy abierto, ¿no? Que se van a necesitar pactos, habrá que pactar y habrá que intercambiar cromos, como decimos, ¿no? Habrá que intercambiar capitales de provincias, diputaciones, pero está todo muy abierto. Sí, no, te voy a decir tan solo una cosa. Yo creo que has apuntado una de las claves, que es la participación. Porque yo creo que en el Partido Socialista lo que temen es que después de los resultados de abril el votante de izquierda se relaje de alguna manera y no vaya a votar. Por eso están intentando movilizar al máximo posible. Han roto la resignación, la imposibilidad de ahora mismo en la ola de la ilusión. Votos del PP pueda gobernar el PSOE y lo ven con mucha más posibilidad. De hecho, bueno, hablaba Luis Tudanca de que se tocaba con las manos ya la Junta de Castilla y León. Eso sí que puede llevar a la movilización, ¿no? Pero bueno, la clave, como sabemos, la tiene Ciudadanos. ¿Cómo veis el PSOE? Porque sí que parece que esos problemas que han tenido otras veces, precisamente por las primarias y esas luchas intestinas que ha tenido el PSOE,
que han sabido apartarlas y estar un poco quizás más unidos y a una, porque parece que ven luz al final del túnel. El 28 de abril fue un chute de entusiasmo y de moral, ¿no?, para las autonómicas. Yo creo, empezando por su líder, yo creo que hay una gran diferencia desde mi punto de vista entre el Tudanca de hace 4 años y el actual. Yo creo que ha ido dejando por el camino ciertos vicios de un PSOE mucho más a la izquierda, más radical, incluso en la puesta en escena. Yo creo que ha suavizado, ha transformado más su mensaje. Yo creo que llega en unas condiciones muy buenas a estas elecciones. Evidentemente ha ayudado también que todas esas divisiones, que tampoco han desaparecido del todo en el Partido Socialista, pero que los críticos lo que han hecho ha sido quedarse callados, pues porque en este momento creo que han visto que no tienen posibilidades de nada, y la verdad es que sí que son muy pocos respecto a lo que llegaron a ser en su momento. Y yo creo que el PSOE aquí se puede ver muy beneficiado de la caída de Podemos. O sea, al final unas elecciones marcan tendencia para las otras. Yo creo que la caída que ha tenido Podemos en el 28 de abril creo que puede favorecer en el voto, en recoger ese voto que hubo a Podemos en las autonómicas del 2015, beneficiarse del Partido Socialista en este caso. O del PSOE o del propio Podemos. No sé si veis también esos vasos comunicantes y si está en peligro incluso que consigan algún procurador por los datos. Es decir, y estamos hablando de un partido que tiene 10 procuradores ahora mismo en las Cortes de Castilla y León. La tendencia es hundimiento total de Podemos en Castilla y León, ¿no? Y si algo consigue mantener ciertos votos en Podemos es, creo, la figura de Pablo Fernández. Su marca está desgastada, su marca está rota en Castilla y León, pero él sigue arañando votos. Yo creo que eso es un valor, y yo creo que aquí todos reconoceríamos el trabajo que ha hecho Pablo Fernández durante esta legislatura, que durante muchos meses ha sido la oposición al PP, a Juan Vicente Herrera, eclipsando muchas veces el discurso del Partido Socialista. Y es verdad que a mí me ha llegado que en algún momento ha habido gente que le ha propuesto formar su propio partido, porque ese poder de arrastre lo sigue teniendo. Él no ha querido, ni mucho menos, pero es verdad que si algo le salva a Podemos en Castilla y León, a día de hoy es su líder. El primero que olió la sangre fue Izquierda Unida, que después de haber ido en coalición hace 4 años decidió ir por fuera. Eso al final va a perjudicar más a Podemos, que no está Izquierda Unida, y va a beneficiar a Izquierda Unida, en este caso Castilla y León en Marcha, uniéndose a Tierra Comunera y otros partidos capitalistas. Pero es verdad que Izquierda Unida históricamente le ha ido mejor yendo sola, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la pelea del alcalde de Zamora, que no quiero ni ver a Podemos en su candidatura porque quiere revalidar la alcaldía. Bueno, yo creo que Izquierda Unida siempre ha tenido sus votantes y si es capaz de recuperar algunos y aglutina, pues quién sabe, a lo mejor pueda mantener la representación en las Cortes. No es descartable, sobre todo teniendo en cuenta... Puede arañar votos de Podemos. Sí, a eso iba, sobre todo teniendo en cuenta que es verdad que Podemos, yo creo que pues está en una línea, francamente, en línea descendente, y muchos de los que entonces apostaron por Podemos pueden regresar o irse de nuevo o por primera vez a Izquierda Unida. Sí. Nos quedan solo unos minutos, pero tenemos que hablar de Ciudadanos. Claro. Todo indica que va a ser el árbitro de la contienda. Lo que no sabemos es qué va a pasar. Si finalmente, él dice que va a ganar, no pone ninguna línea. El que sí pone líneas parece que es Rivera. En ocasiones ha dicho que no va a poner ningún impedimento, pero las últimas ahora mismo es que prácticamente no va a haber. Es imposible, ha dicho, en un 90 y pico % que haya pactos con el PSOE en autonómicas y tal. Es como dice José Luis, ha dicho José Luis. A partir del día 26 seguramente que los discursos de unos y de otros cambien. Todos entendemos que, visto las elecciones generales, que en esta comunidad se ha pasado de 1 a 8 diputados, Ciudadanos, evidentemente pues va a subir. Ahora mismo tiene 5 escaños, ¿no? Yo estoy convencida de que Ciudadanos va a subir y puede ser llave de gobierno. Que luego, y Egea en una entrevista que concedió a Europa Press decía que él era una persona libre y que va a tomar sus decisiones, ¿no? Que luego le pueda interesar más pactar con el PSOE o pactar con el PP, pero necesitas también un poco el respaldo de tu propio partido, pero como tampoco sabemos qué va a hacer, porque Rivera ha hecho blanco ahora, negro mañana, ¿no? Pero yo creo que sí que ellos pueden ser llave de gobierno. Yo me quedo con la entrevista que ayer publicamos en ABC de Rivera. El titular era es casi imposible pactar en comunidades y en municipios con el Partido Socialista. Pero ponía una excepción.
salvo candidatos o varones disidentes. Disidentes entendido como díscolos con Pedro Sánchez, que hayan apoyado el 155. Si uno mira a Castilla y León, si uno mira a Luis Tudanca o a Óscar Puente, que yo creo que es de las comunidades más entregadas y que más han apoyado a Pedro Sánchez. Por lo tanto, a día de hoy, siguiendo un poco el argumentario de Albert Rivera, sería imposible. Otra cosa es Francisco Igea. Francisco Igea es una persona que antes de la campaña hemos visto, y lo ha dicho claramente, que él quería un cambio de ciclo político en Castilla y León, que él quería, si pudiera y daban los números, pactar con el Partido Socialista antes que con el Partido Popular. ¿Eso lo puede comprar Rivera? ¿Eso que sí, ha pasado? Pero es que ahí hay una distorsión entre lo que dice uno y lo que dice otro. Es verdad que desde que Rivera dijo no es no a Pedro Sánchez, el discurso de Paco Igea ha cambiado, de Francisco Igea, perdón, y ha empezado a hablar de que no pone límites, bueno, estas cosas que dices de la igualdad, que la gente no acaba de entender muy bien a qué se refiere, pero mucho me temo que si se decide desde Madrid va a ser muy complicado un pacto Ciudadanos-PSOE. Ahora, si finalmente Paco Igea vuelve a ser el disco lo que fue en las primarias, yo tengo clarísimo que se entrega, que el pacto es con Luis Tudanca, y es algo que el Partido Popular empieza a utilizar. Ya ver con qué fuerza entra, bueno, no entra, sino con qué fuerza entra en la nueva legislatura Ciudadanos en el Parlamento, porque evidentemente será fruto de la imagen de Rivera, pero también de Francisco Igea. El problema de Ciudadanos, en cualquier caso, es que es cierto que hasta el 26 de mayo todos están en sus posiciones, están haciendo, bueno, pues se están disfrazando. Pero el problema de Ciudadanos es que creo que sigue con un relato que el último día va a ser muy difícil deshacerse de él. O sea, ya tendría que ir viendo también un poco cuál es la perspectiva que puede quedar en los parlamentos a partir del 27 de mayo. Si vemos los resultados de las generales, no ha habido ni desgaste por el tema del pucherazo de las primarias en Castilla y León. Ni desgaste porque Ciudadanos ha sido un partido con un perfil más urbano que rural. También tengo la sensación de que el resultado de Ciudadanos en Castilla y León, en las generales, nadie puso el pucherazo en las balanzas, sino que era efecto Rivera, efecto Ciudadanos, como en el resto del país. En las autonómicas veremos cuál es el resultado. Ni siquiera los fichajes externos, tipo Soraya Rodríguez o Silvia Clemente, han pasado factura. Bueno, sabemos de Ciudadanos todas maneras que las líneas rojas de Ciudadanos son líneas discontinuas, más bien, y que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que también Francisco Igea, el discurso que está manteniendo, y si vemos si hay un partido al que ataca en su discurso, es al Partido Popular. Por lo tanto, será difícil para él luego mantener que va a pactar con ese gobierno. Bueno, no le está haciendo las Cortes durante la última legislatura, ¿no? Pero de cara a él como candidato, y recordemos que Igea es un díscolo dentro de Ciudadanos, es que ha tenido un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo se supone que es un cambio de colores. Y ahí está Andalucía también ahí. Quiero decir, Francisco Igea es una persona de peso dentro del partido y con un discurso propio. Por eso digo que lo va a tener Ciudadanos muy que conocíamos hasta ahora en Castilla y León, muy difícil luego poder se diluía con la marca, ¿no? Si lo hace en pacto con el Partido Popular. El traje en el último momento. Claro. O sea, tenemos que despedirnos. Solamente, bueno, el efecto, no sé si el efecto pucherazo o no, pero el efecto Herrera sí que parece que puede perjudicar al PP, ¿no? El valor que siempre daba el plus Juan Vicente Herrera se puede notar en esta campaña, a pesar de que ha dicho que va a participar en la campaña electoral. Hombre, yo creo que el efecto de Herrera debería sumar. El efecto Herrera debería ser un componente más. Pero tú hablas porque hay un candidato diferente, ¿no? Eso es. Pero bueno, yo creo que a lo mejor si Herrera se volviera a presentar sería cuando a lo mejor también el resultado sería un poco peor, porque en fin, serían demasiados años, ¿no? Yo creo que si hay una entente cordial entre Mañueco y Herrera, como hemos visto durante estos meses, los 20 días o los 15 días de campaña, desde luego que suma más que resta. UPL, esa base que tiene hace 4 años tampoco le daban en las encuestas ningún procurador y volvió a estar ahí. ¿Creéis que sigue habiendo una base suficiente para que vuelva a tener Mariano Santos, lo has visto en alguna iglesia de León poniendo alguna vela, a ver si tiene un poco de fortuna y consigue mantenerlo? Porque bueno, es verdad, siguen teniendo su base y están convencidos de que van a repetir participación, pero yo creo que con la fragmentación política que hay ahora mismo y con una corriente regionalista que va a menos, lo tiene complicado. No van a poder estar en los debates, igual que Izquierda Unida, por primera vez están obligados por ley.
¿Hasta qué punto creéis que pueden ser determinantes estos dos debates que vamos a tener lugar? Yo soy defensora de los debates y creo que en los debates en los que cada uno ponga sus ideas y sus programas, lo hemos visto en las generales Es que han marcado mucho. Exactamente. Yo para mí, no es que sean determinantes, la palabra no es determinante, pero sí que son por lo menos importantes y necesarios. Y yo creo que son importantes, no determinantes, pero sí me tenemos parece... que ser conscientes que la política regional no interesa tanto como la política nacional. Eso también vamos a ser sensatos. Yo estoy convencido que el debate, la novedad de que haya dos debates en estas elecciones, yo creo que sí que genera una expectación. Sí, por supuesto. Sí que genera una expectación. No tenemos un elemento de comparación con otras fechas para saber qué grado de determinación puede tener, ¿no? Qué grado de influencia de cara en el camino a las urnas. Pero yo creo que va a ser muy interesante. Ya era hora que hubiera debates en Castilla y León. Y con un 30% de indecisos, pues... Muchísimas gracias a los cuatro por vuestro tiempo. Se nos acaba esos dos debates, el 14 y el 21, podrán verlos aquí en Castilla y León a las 9:30 de la noche. También luego habrá un postdebate, pero estaremos muy pendientes de toda la campaña, incluso desde el propio jueves a las 11:30 de la noche con la pegada de carteles, seguimiento en los informativos y, como no, en la noche electoral el 26 de mayo. Les invitamos a que nos acompañen porque es importante para todos los ciudadanos de esta comunidad. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes. Les emplazamos aquí. Pasen una buena noche.